elegí un poema, como hacemos siempre, que leemos un poema antes de empezar la clase. Elegí un poema de Milton, John Milton, el poeta inglés. Milton era ciego, pero además de poeta era un gran filósofo, un gran pensador, y escribió El Paraíso Perdido. Y en una de las partes del Paraíso Perdido está este poema, que salió en la película El Paciente Inglés. Me impresionó mucho porque en una de las partes de la película El Paciente Inglés, ante el desierto, ¿no es cierto?, uno de los personajes dice este poema, hace ya muchos años que lo vi y siempre me quedó en la memoria. Dice: estos astros que titilan en lo profundo de la noche no brillan en vano. No pienses que aunque hombres no hubiera, carecería de espectadores el cielo y de alabanzas. Millones de criaturas recorren la tierra invisibles. Cuando en vela estamos y cuando dormimos. Todas ellas, sin dejar de alabarlo día y noche, repiten su nombre. ¿Cuántas veces, desde la falda de una colina o en un bosquecillo cercano, en donde el eco resuena voces, hemos oído celestiales en el aire de la medianoche, solas o respondiéndose, que cantaban a su creador? El poema tiene cosas muy importantes, creo. Primero, esto de llamar astros a los planetas, a las estrellas. Me encanta porque tiene un nombre más cercano a Dios, astros. Están más en el cosmos, ¿no es cierto?, que en esto que nosotros llamamos atmósfera o que llamamos lo que rodea la Tierra, etc. Los astros. Por otra parte, habla de que si nosotros no estuviéramos presentes en el mundo, todas estas millones de criaturas, esas que escuchamos en las noches de verano, los grillos, ¿no es cierto?, las chicharras, y las mucho más pequeñas, ¿no es así?, las hormigas, y cuando vamos mucho más pequeño al mundo cuántico, a ese mundo que no vemos, pero que está constantemente en movimiento y en creatividad, metida dentro de la materia. Todos esos son los millones de criaturas que cantan a su creador. Y por otra parte, esto de haberlas oído a la noche celestiales, como si el canto de esos millones de pequeños seres fuera contestado por el creador y de alguna manera hubiera una armonía entre lo creado y nosotros. Algo que es muy importante que recobremos en esta época. La noción de que estamos en el mundo para algo, que hemos sido creados, que tenemos una vocación especial que no tiene ningún otro ser en la tierra, que es la vocación de ser humano, que es el deber de ser humanos. Voy a volver a leerlo, como hacemos siempre por otra parte. Esos astros que titilan en lo profundo de la noche no brillan en vano. No pienses que aunque hombres no hubiera, carecería de espectadores el cielo y de alabanzas. Millones de criaturas recorren el mundo invisibles cuando en vela estamos y cuando dormimos. Todas ellas, sin cesar de alabarlo día y noche,
contemplan sus obras. ¿Cuántas veces, desde la falda de una colina o en un bosquecillo cercano en donde el eco resuena voces, hemos oído celestiales en el aire de la medianoche, solas o respondiéndose, que cantaban a su creador? Bueno, espero haber logrado, ¿no es cierto?, mi intención, que es que estemos todos flotando en el éter. ¿No es así? Hoy nos toca un tema realmente apasionante, que es la relación que hay entre la fotografía y las demás artes, que hay entre lo que se llamó en un momento las artes mecánicas, ¿no es cierto?, que podían reproducir la imagen, y la creación de la pintura, la creación pictórica. Y comienzo esto con un poco de trampa, porque voy a ir deslizándome hacia el arte abstracto, hacia el Di Tella, que fue un tema que Julio me dejó picando y que en cualquier momento vamos a tratar en una clase, porque voy a ir tratando cuál es el cambio fundamental que ocurrió en las artes durante el siglo pasado y este siglo, que nos ha traído hasta acá. Y para eso he tomado una figura fundamental, Georgia O'Keeffe, la pintora americana más famosa, la más conocida y también la más querida, ¿no es cierto? Y, por supuesto, su pareja, Alfred Stieglitz, el fotógrafo más importante también de los Estados Unidos, que comenzó la fotografía y siguió hasta su muerte haciendo tremendos cambios. Y como vamos a ver, haciéndola sufrir, ¿no es cierto?, a Georgia O'Keeffe, porque así fue una relación realmente muy tirante, de mucho amor y por lo tanto de muchas patadas o de muchos problemas. Y para eso voy a comenzar con unos textos de Walter Benjamin. Walter Benjamin, en los años 20, se dio cuenta de este problema o de esta solución que traía al mundo el hecho de que el arte era reproducible. Por primera vez, el arte era reproducible en grandes cantidades. Por supuesto que desde la Edad Media, ya con el grabado, ya con, ¿no es cierto?, con otras formas de reproducción que fue habiendo, después con la imprenta. De a poco nos fuimos deslizando en el mundo de lo que se reproduce, de lo que no es el original. Pero es que la fotografía puso en mano primero de los grandes fotógrafos, pero después de la totalidad del género humano, la posibilidad de reproducir una obra de arte. Y eso creó un sistema totalmente nuevo, que es el que estamos viviendo ahora. Walter Benjamin dice, no es casual, no podía faltar alguna innovación en nuestro curso. Estamos escuchando las noticias ahí por alguna... Bien, dice Walter Benjamin, no es casual que el retrato esté en el centro de la fotografía más temprana. Es cierto, los retratos fueron lo primero. Algunos de nosotros que todavía tienen fotos de los abuelos, bisabuelos, los daguerrotipos que venían todavía en vidrio, ¿no es cierto? Son todos retratos. Y dice, en el culto al recuerdo de los seres queridos, tiene el valor de culto de la imagen su último refugio. En el culto al recuerdo de los seres queridos, tiene el valor de culto de la imagen su último refugio. En la expresión fugaz de un rostro humano, destella por última vez el aura. Porque Walter Benjamin decía que lo que se podía perder, lo que estaba en peligro de perderse, cuando reproducimos a la Gioconda, cuando reproducimos, ¿no es cierto?, a la Sagrada Cena,
de Leonardo era el aura, que era esa presencia divina que tiene el arte, esa condición de hacer resplandecer el misterio. Y Walter Benjamin ya empezaba a dudar sobre eso que estaba apareciendo en los años 20. El otro párrafo dice: la fotografía es cada vez más sutil. Hoy ya no se puede fotografiar una casa o un montón de basura sin transfigurarlo. La fotografía no está en condiciones de decir sobre una presa o una fábrica otra cosa que esta, que el mundo es bello. Esta proposición que Walter Benjamin pone en un hermosísimo libro que se llama El arte en el tiempo de la reproducción mecánica, ¿así? Y que analiza todo este tipo de problemas. Tiene muchísimo que ver con lo que después fue el arte abstracto, con lo que después fue la inclusión de objetos en el arte. Ustedes vieron, los que vieron, por ejemplo, cuadros de Berni, que dentro de la obra pictórica están incluidas telas, están incluidos objetos distintos, a veces de la basura, ¿no es cierto? Y eso pasó muchísimo en todo el mundo, porque el mundo se metía dentro de la pintura. Bueno, les decía yo que para analizar esto, lo mejor para iniciarnos era ver esta relación entre estos dos grandes, uno pintor y otro fotógrafo, pero estos dos grandes genios, que el año pasado, justamente, antes de que empezara, este año, antes de que empezara el coronavirus y nos dejara todos suspensos colgados de la rama, hubo una subasta en Sotheby's, en New York, con objetos de Stieglitz, ¿no es cierto?, en la cual estaba, por ejemplo, el certificado de casamiento entre Georgia O'Keeffe y Stieglitz, que es, como uno dijera, la piedra basal de esa relación que duró 30, casi 40 años, o 35 años, entre esta pareja de genios que con distintas alternativas se relacionaron y que se influenciaron, no solamente entre ellos, sino que el fotógrafo incidió sobre la pintora y la pintora sobre el fotógrafo. O sea que las dos artes, la fotografía y la pintura, entran en relación con ellos desde la primera mitad del siglo pasado. En esta subasta, por supuesto, que había una serie de objetos de más, y los cuadros de la O'Keeffe, como pasa normalmente, valían todos más de 4 o 5 millones de dólares. ¿No es así? Stieglitz está un poco olvidado, en cambio O'Keeffe está presente en la historia norteamericana. Lo cierto está en que estamos en 1917. Acaba de pasar, o está pasando, está en la última etapa, la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos acaba de entrar en la Confederación, debido al hundimiento de Lusitania, ¿no es cierto? En abril de 1917 Estados Unidos entra en la guerra, que va a terminar con la derrota de Alemania. Mientras tanto, la vida cultural, la vida de las artes en Nueva York sigue su curso. Stieglitz, que es hijo de una familia muy rica, ¿no es cierto?, ha formado una casa de arte, una galería, que fue muy famosa y que se llamó 291, porque estaba en el 291 de la Quinta Avenida de New York. Y allí se reunió prácticamente todo el arte moderno. Allí estuvieron los primeros cuadros de Picasso en New York. Picasso y los grandes pintores europeos tardaron mucho en entrar en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y uno de los que los introdujo, y quizá el más importante, fue justamente Stieglitz.
que trajo no solamente a Picasso, sino que trajo a Cézanne, trajo a muchísimos de los impresionistas, después a los cubistas, a Braque, ¿no es cierto? Y hacía constantemente exposiciones en el 291 de la Quinta Avenida. Resulta que, en cambio, Georgia O'Keeffe venía de un lado totalmente distinto, de un lugar totalmente distinto. Era hija de agricultores de Wisconsin. Wisconsin, para que tengan una idea, queda a 1.500 kilómetros de Nueva York. Pero además de esos 1.500 kilómetros, es otro mundo. Y esta niña, que fue criada en el campo, que fue criada de alguna manera para hacer una vida más bien pueblerina, con un entusiasmo natural, fue ya en la escuela primaria, después en la escuela secundaria, ¿no es cierto?, proponiéndose para ser pintora. Hay cosas hermosas escritas por ella cuando tenía 10 o 12 años diciendo que va a ser pintora. Y en efecto, empieza a dibujar, empieza a pintar, al principio no sabe bien qué hacer, hasta que encuentra a Arthur Dow. Arthur Dow es un pintor norteamericano que fue su maestro. Y de Arthur Dow ella dice, tenía una idea dominante, llenar el espacio con algo hermoso. Eso me interesó. Piensen qué linda idea, ¿no? Llenar el espacio con algo hermoso. Todo creador, por lo menos tiene la intención, a veces no lo logran porque crean unos bodrios que mamá mía, pero normalmente los creadores, tanto en la pintura como en la literatura, tratan de llenar el espacio con algo hermoso, con algo que concuerde de alguna manera con la creación divina. Un objeto más, pero que esté a la altura de los otros objetos creados. Lo cierto está en que esta niña con 20 y pico ya ha ido a Nueva York varias veces, ha estudiado en el Instituto de Arte de Chicago, primero, y después conformó una escuela de arte en Nueva York. Se ha estado preparando, pero no sabe bien qué es lo que quiere hacer. Mientras tanto, a Stiglitz le llevan varios dibujos de ella. Y con el ojo clínico que tenía, Alfred Stiglitz se dio cuenta inmediatamente que era una gran artista. Entonces, en la misma exposición donde estaban Picasso, estaba Braque, estaba Cézanne, la pone a Georgia O'Keeffe, a quien no conoce. Un día entra una mujer a la galería, el 291 de la Quinta Avenida, entra una mujer, mira la obra que está expuesta, y muy seria le dice a Stiglitz, por favor, baje todos estos cuadros. Y otro, totalmente impresionado de lo que le está diciendo esta mujer. Stiglitz tenía un carácter muy subido tono, era un tipo revulsivo. Ese fue su primer encuentro. Y le dice, de ninguna manera, ¿por qué voy a bajar esto? ¿Por qué voy a bajar este trabajo? ¿Quién es usted? Y dice, yo soy la autora. Yo soy Georgia O'Keeffe, y he hecho estos cuadros y le pido que los baje. Y ahí Stiglitz le da la primera respuesta genial, de una larga serie de respuestas que entre ellos se dieron. Y le dice, mire, así como una mujer no puede, una vez que trajo un hijo al mundo, no puede retirarlo, así mismo usted no puede hacerme bajar estos cuadros de la galería. O sea, la relación empieza un poco, ¿no es cierto?, como empiezan todos los grandes amores, ¿no es cierto?, como unas chispas. El asunto termina en que Stiglitz, que es un gran admirador de ella, la lleva a vivir a un estudio que tiene. Ella es una mujer totalmente desprejuiciada, al punto que ya en los primeros encuentros le dice a Stiglitz, yo sé lo que quiere usted. Y lo habla como a un hombre. Le dice, yo sé lo que quiere usted. Yo sé lo que quiere usted porque usted es un hombre. Usted quiere ponerme acá en el estudio y visitarme de vez en cuando, tener relaciones conmigo, ¿no es cierto? Y que yo además pinte para su galería. Y Stiglitz le dice, no. Y ella le dice, sí, eso es lo que usted quiere. Resultado, comienza a pintar, al principio eran cuadros abstractos, ¿no? Así. Y lo primero que
que se realizan no se influencian uno al otro. Yo les voy a empezar a mostrar la obra de los dos, para que la vean. Sí. Aquí tenemos bien, ¿lo están viendo? Sí. Esta es George O'Keeffe, la mayor. La puse como, ¿no es cierto?, portada, porque reúne un poco todas sus épocas. Aquí ya está en Nuevo México, en un rancho donde ella siguió pintando después. Yo lo estoy tratando de poner en la pantalla total, ahí está, ¿no es cierto? Lo primero que les voy a mostrar es lo que era la obra de Stieglitz, porque como habrán supuesto ya, este señor tan terminante era mucho mayor que la pintora que se acercaba a ofrecer su obra, y tenía 20 y pico de años más que ella, tenía ya una reputación hecha por otra parte. Era fotógrafo. Aquí tenemos una de las primeras fotos que tomó durante su viaje a Europa. Fíjese que en una sola foto, aquí muestra dos niveles de la vida a bordo. Un nivel es el de primera, otro nivel es el de tercera, que es el que está debajo. Esta fotografía, por otra parte, pone al puente del barco separando ambos niveles. Y ahí le da una gran claridad a la tabla del puente, para que sea como un río divisorio, ¿no es cierto? Como un límite entre lo que es una clase y la otra. Este es un niño que Stieglitz había tomado en Florencia. Como ven, esta fotografía es de 1896, debe ser más o menos, ¿no es cierto? Esta fotografía ya tiene una gran calidad, pero no era lo que se estilaba en todo el mundo. No todos los fotógrafos habían logrado esta calidad inmensa que tiene acá Stieglitz, que está mostrando en toda su presencia a un niño italiano. Porque Stieglitz había seguido un camino muy especial. Los padres lo habían mandado a Alemania, era una familia muy rica, como ya les dije. Los padres lo habían mandado a Alemania a estudiar ingeniería electrónica. Pero inmediatamente lo primero que vio él fue una cámara fotográfica en Alemania y se enamoró de la fotografía, dejó sus estudios y se dedicó a esto. Y se dedicó a esto sin conocimiento ninguno, pero miren ustedes cómo son los comienzos. Aquí tenemos una vista de Venecia. Esto que ahora parece normal en el sentido que reproduce una vista determinada de un canal veneciano, siempre con presencia de la subjetividad, que era lo primero que Stieglitz estaba aprendiendo, que la fotografía no mostraba el mundo tal cual era, sino que lo mostraba a través del fotógrafo, como era el mundo que mostraban los pintores, a través del pintor. Esto que ahora parece normal, le digo, era en ese momento tremendamente revolucionario. Las sombras en la superficie de arriba de las góndolas, el brillo que tiene aquí el canal veneciano, y por otra parte todo el entorno antiguo que lo marca con el puente al final. Esta es una fotografía de Chicago. Es un tranvía a caballo, pero que tiene una calidad ya muy importante, porque estamos viendo en estas partes, ¿no es cierto?, del lomo de los caballos, estamos viendo el vapor que produce, acá en la boca también, ¿no es cierto?, el vapor que produce el calor de los animales en esta mañana invernal y nevada. Y por otra parte, se está mostrando con una serie de brillos, de pequeños brillos, como los que ocurren acá en los faroles y en las cenefas de las ventanas, ¿no es cierto? Un mundo casi mágico
con una escena totalmente cotidiana. Esta es la revista que creó Stiglitz, Camera Work. Otra cosa totalmente novedosa, que se hicieron una revista que eran fotografías. Así que cuando llega George O'Keeffe y encuentra a este hombre que ya tiene sus 40 y pico de años, o sea, como les digo, tiene su vida y su fama ya construida, ¿no? Así, ya tenía toda esta obra que les he mostrado ya hecha. A todo esto, como les dije, el único maestro que encontró George O'Keeffe, porque todos los demás, como pasa con los genios, todos los demás no entendían bien lo que quería ella. Y de pronto encuentra este maestro, este es un maestro impresionista. Los Estados Unidos tuvieron una época impresionista maravillosa, que algún día, por supuesto que no debiéramos estudiarla. Y Arthur Dow es uno de los grandes pintores impresionistas. Acá tenemos el típico impresionismo europeo, pero que tiene ya características de lo americano, en la superficie de los colores, en las formas abstractas que reproduce aquí sobre el agua, de este pequeño río, o arroyo, río, ¿no es cierto? Todo esto abstracto es muy típico de los norteamericanos. Incluso los colores están nítidos. Ahora, resulta que Stiglitz lo que comienza a hacer es a sacarle fotos a George O'Keeffe. Está absolutamente enamorado de ella. Que lo que en un hombre normal podría llegar a ser una relación de toda la vida, en este hombre era una relación que iba a ser como las anteriores que ya había tenido, ¿no es cierto? Aquí la muestra en su visión, en lo que él ve en ella. Esa mirada como mirando el infinito, como mirando lo profundo, y por otra parte ya está la presencia de las manos. Tiene unas manos preciosas que después vamos a ver en una sola fotografía. Esta fotografía las empieza a tomar Stiglitz, pero ya está como influenciado por la obra de George O'Keeffe. Aquí la tenemos con un cuaderno de notas. La fotografía se llama Georgie con un cuaderno de notas que está aquí en el suelo, así, mirando con una mirada entre ingenua y dubitativa, como mirando a la cámara con un poco con una expresión, ¿no es cierto?, de asombro, en la casa de campo que tenían los Stiglitz a las afueras de Nueva York, donde esta niña va acompañándolo a él. Por supuesto que hay un dato que no les he dado, pero que ya deben suponer ustedes, Stiglitz era casado, y cuando la conoce a ella, por supuesto, a los pocos años se divorcia y se casa con George O'Keeffe. Y aquí empiezan una serie de fotografías que fue tomando Stiglitz de George O'Keeffe, totalmente sacadas del contexto de la época. Un desnudo en la época podía ser recibido como pintura, pero no como fotografía, porque la fotografía implicaba una realidad, implicaba una persona determinada. Y Stiglitz no se privó de decir que esta era Georgia, primero porque era un inconsciente, ¿no es así? Pero segundo porque había quería crear un artista reconocido en todos los Estados Unidos. Y él sabía que si en la Galería 291 ella tenía aceptación, y con el escándalo que produjo con estas fotografías, ¿no es cierto?, hizo que ya fuera muy joven, conocido en todos los Estados Unidos. Aquí tenemos un desnudo de ella. Esta exposición que se realizó en la Galería 291 y que creó un espanto en la sociedad neoyorquina porque eran 50 fotografías, él le había tomado nada menos que 300, pequeños desnudos, siempre mostrando partes de la figura. Algo que Stiglitz le estaba enseñando a George O'Keeffe,
que la pintura no tenía que tomar el todo, que podía tomar una parte del mundo, que de alguna manera, como después dijo George O'Keeffe, en una hoja o en una flor podía estar el mundo entero. Entonces, aquí muestra las manos, preciosas manos de mujer en un estado casi de rezo, ¿no es cierto?, o de entrega, totalmente distinto, por supuesto, lo más distinto que tiene es los puños del vestido, que muestran una vestimenta totalmente antigua o de alguna manera conservadora. Es que George O'Keeffe era una mujer muy conservadora, que vestía de negro, con zapatones, que de alguna manera en ningún momento era capaz de mostrar ninguna parte de su cuerpo. Lo increíble es que se haya dejado fotografiar desnuda por este maravilloso artista, pero ella no comprendía una cosa, que eso iba a ser exhibido. Aquí tenemos otra fotografía muy importante en la historia de ambos, porque aquí la fotografía va a influir muchísimo en el arte. La fotografía de Stieglitz va a influir muchísimo en la próxima diapositiva que les voy a mostrar, y que tienen que ver ya con lo que las formas de un cuerpo humano y la forma de las flores tienen que ver una con la otra. Miren esto. Esta es una obra de George O'Keeffe. Y volvemos atrás. Esta es una fotografía de Stieglitz del cuerpo, de una parte del cuerpo de George O'Keeffe. Y esta es una de las flores que ella fue creando. Claro, entre la exposición de desnudos y estos maravillosos cuadros, la fama de George O'Keeffe explotó en todos los Estados Unidos. Y les voy a mostrar algunas otras flores. Aquí ven el corazón de la planta, como así, ¿no es cierto? Como si mostrara aquí, ¿no es cierto?, el interior. También tiene que ver con lo que vimos recién, con el interior del cuerpo humano, con el interior femenino sobre todo, porque George O'Keeffe se va haciendo una importante pintora mujer. En un momento dado, algún hombre le dijo, porque usted es la mejor pintora mujer estadounidense que conozco, y yo le dijo, no, mire, yo no soy la mejor pintora mujer estadounidense, soy de los más grandes pintores estadounidenses, hombres o mujeres, porque ella estaba luchando por emparejar esa situación que venía del siglo anterior, no sé, total despareja. Aquí tenemos otra interioridad de una flor. Casi en esta zona del polen, así, casi se ve una relación sexual también. Aquí hay otra flor, rodeada de polen, en el momento creativo de la planta. Sin olvidar que el momento creativo de las plantas, ¿no es cierto?, es un momento sexual, es un encuentro entre lo femenino y lo masculino. Miren esto, interioridad, ¿no es cierto?, de una flor en estado de quietud absoluta, rodeada de los pétalos, como en cuidado, como encubierta, no solamente por la forma, sino por el color. Acá tenemos otro mundo. Esto es un poco lo que Stieglitz le enseñó a ella. Que Julio nos habló en la última clase de Capra, y nos dijo que Capra decía que nunca era suficientemente cerca para tomar una fotografía, ¿no es cierto? Bien, Stieglitz, sin decir una frase tan importante como esa, como la que dijo Capra durante la Guerra Civil Española, le enseñó que cuando más cerca, cuando más íntima era la toma, más se podía representar la totalidad. Porque dentro de esa relación que ocurre dentro de las flores está el mundo cósmico. Miren estas caras preciosas. Este es el momento en que Rivera, en México, está haciendo esas caras maravillosas. ¿Así? Y aquí tenemos nuevamente todo el frescor
¿no es cierto? Aquí el color y digamos que el tema es mucho más completo. Aquí muestra varias flores. En esto ya entra cierto grado de abstracción. Ya no sabemos bien si es una flor, si es una llama, si es, ¿no es cierto?, una demostración espiritual de un hecho interior, ¿no es cierto? Esto puede ser el amor de alguien. Esto puede mostrar la intimidad de una persona cuando florece, ¿no es cierto? O cuando de una manera se incendia el interior de una persona. Y aquí nos muestra dentro de la cala, con colores totalmente distintos a la realidad, esta interioridad que siempre fue característica de los cuadros del Esquif. ¿No es así? Esa cosa que está allí oculta para que la pintora la recobre. ¿No es cierto? Bien. Porque ella decía una frase que tan importante para que nosotros tengamos que ver cuando escuchamos a nuestros hijos. Sobre todo a esos hijos que quieren ser artistas. Que hoy en día están tan poco cotizados, que están tan poco bien vistos. Antes el problema era tener un cura en la familia. Ahora el problema es no tener un artista, porque uno ya sabe que el artista va a haber que bancarlo. Y dice, yo tenía cosas en la cabeza, dice Georgia, que no eran como lo que me habían enseñado. No eran como lo que había visto. Formas e ideas tan familiares para mí que no se me había ocurrido expresarlas. Decidí dejar a un lado todo lo que había hecho y empezar a expresar las cosas que eran mías. De hecho, George O'Keeffe quemó la mayoría de su obra y comienza un nuevo camino, expresando esas cosas que, como bien dice acá, ella supone tan normales, supone tan comunes, que no cree que haya que expresarlas, pero que de a poco se va dando cuenta que cuando las expresa, el público queda totalmente impactado, porque son una absoluta novedad. En otras palabras, el encuentro entre un genio y la sociedad. El genio va con su mundo interior sin advertir la importancia que tiene muchas veces, y de pronto cuando los saca ¿no es cierto?, a la vista del público, comprende que eso puede revolucionar la sociedad. Esta me encanta, estas violetas me encantan. Me encanta porque de alguna manera muestran la sutileza de los pétalos de la violeta. Y este color tan profundo, que bien sabemos, porque aquí en Córdoba hay muchas violetas de este tipo, que son enredaderas, la enredadera que nosotros llamamos clásica, y que acá en el campo nos espanta porque de alguna manera se mete con las otras plantas y compite con los otros cultivos, ¿no es cierto? Y aquí la muestra en todo su vigor, pero sabemos bien que de pronto se ponen blancas, que ese violeta intenso se pierde en poco tiempo, en dos o 3 días, llueve o de alguna manera ante la intemperie se ponen blancas. Así que aquí las logra ella en toda su potencialidad. Bueno, como no podía dejar de pasar, aparece Dorothy Norman en 1927. Estamos hablando de 10 años después de que se conocieran Stieglitz y George O'Keeffe. Esta mujer, mucho más joven que ambos, es decir, más joven todavía que George O'Keeffe, es la heredera de Sears, de la cadena de tiendas norteamericana. Esa cadena que todavía subsiste y que ya en ese momento era una fortuna inmensa. Y que se dedicó toda su vida a ayudar a las artes. Y que se enamoró profundamente de Stieglitz. Aparece Dorothy Norman y empiezan ya los problemas, en el sentido de que Georgia no resiste que él esté con otras mujeres. Mientras tanto, la obra de Stieglitz ha ido cambiando muchísimo por la influencia de
George O'Keeffe, pero también por la influencia de la pintura en su obra. Miren ustedes aquí estas guindas que están delante de una casa. En el momento en que están, ¿no es cierto?, colgadas de la rama, con algo de rocío, aquí, ¿no es cierto?, y aquí, en un momento de vida absoluta, mostrando su estarse allí delante de la creación del hombre, que es la casa. Aquí Stiglitz inventa otra cosa. Se va volviendo loco, como le pasa a George O'Keeffe. Y aquí tenemos un ojo en la media de una mujer. Tenemos otra cara dibujada acá, en lo que es la pierna de una mujer. Este es Paul Strand. Por hecho, esta es una fotografía de Paul Strand. Paul Strand era un discípulo y un amigo de Stiglitz. Stiglitz ayudó a casi todos los grandes pintores y fotógrafos norteamericanos, entre ellos a Paul Strand. Esta es Rebecca, la mujer, y es una fotografía de Paul Strand. Como vemos, la fotografía estadounidense ha ido mejorando muchísimo. Y la pongo acá porque, ¿qué pasa? Que cuando Stiglitz busca un amante, ¿no es así? También su mujer busca un amante, y la amante de ella es Rebecca. Porque George O'Keeffe ha tenido relaciones con hombres y con mujeres. Y acá está, en Taos, que aquí tenemos una fotografía de Stiglitz, de George O'Keeffe, con todo su misterio, con toda su forma retraída de ser, como mirando el mundo. Mientras tanto, en la vida de Georgia ha ocurrido un encuentro maravilloso, que es que ella ha ido a Nuevo México. Como ustedes saben, es un estado del sur de los Estados Unidos, absolutamente árido, con enormes montañas, montes, ¿no es cierto?, que estaba todavía en aquella época estaba habitado por los descendientes de los indígenas, y en el cual había muchísima influencia, por supuesto, mexicana. Ella va ahí para olvidarlo a Stiglitz, ¿no es así? Y en efecto, llega a un estado emocional tremendo, porque tiene una amiga, Dodge, justamente la heredera de los automóviles, que ha construido allí un centro espiritual y un centro artístico donde han estado muchísimos escritores europeos, entre ellos T.H. Lawrence, ¿no es cierto? Pero muchísimos pintores y también escritores de los Estados Unidos. Y cuando llega ella ahí, advierte un mundo absolutamente distinto, y entonces su pintura cambia nuevamente. Acá aparece un tema que va a ser crucial en ella, que son los huesos de animales, que limpiaba, ¿no es cierto?, que dejaba absolutamente puros, como buscando lo que es el fondo de la creación, y lo iba poniendo dentro del paisaje de Taos, que era ese lugar. Por supuesto que sigue con las pinturas de flores, que ya no solamente la habían hecho famosa en todos los Estados Unidos, sino que los habían hecho ricos, porque se estaban vendiendo sus cuadros muy bien, algo que no sucedía con las fotografías de Stiglitz, y que por otra parte seguía trabajando en la galería. Aquí los tenemos a los dos, ya con cierta edad. Stiglitz nunca la fue a visitar a Taos, aunque ella pasó ahí casi 30 años de su vida. Tenía que ser ella la que fuera a Nueva York, a la galería, para cuando tenía que exponer, porque él siguió siendo su Marchand. Un Marchand maravilloso, pero un marido de espanto, que no hizo más que darle problemas, pero de la cual ella siguió enamorada toda su vida. O sea que durante todo este tiempo que pasa ella en Taos, cada tanto se ven, cada tanto ella va a Nueva York, y siempre ha estado enamorada de él. Este hombre que sigue viviendo con otra mujer, que además comienza a tener problemas cardíacos, porque ya es un hombre mayor, un hombre de más de 60 años, pero que de alguna manera resplandece todavía en el alma de Georgia. Y ella empieza a pintar paisajes,
de Taos, de Nuevo México. Y crea una nueva forma. Aquí no se sabe bien si este cuadro es una flor, si la ponemos vertical, o si es ya un paisaje con las montañas, ¿no es cierto? Y la carretera que ella está acostumbrada, o el camino que ella está acostumbrada a ver de su casa. Pero aquí ya vemos que sí. Esta es una forma pictórica absolutamente nueva en la historia de la pintura norteamericana. ¿Por qué? Porque norteamericanos, como le ha pasado a los argentinos, vivíamos fascinados con Europa y no habían vuelto su mirada hacia el interior de su patria para darse cuenta en qué país vivían. Como nos ha pasado a nosotros, gracias a Dios después tuvimos generaciones que sí lo hicieron, pero que vivíamos copiando temas de ángeles, ¿no es cierto?, o de matronas, o aspectos de los interiores de las casas, y de pronto no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo en el Cerro Siete Colores de Jujuy, ¿no es cierto?, o en toda esa inmensa capacidad pictórica que tiene la República Argentina, que todavía está allí, que todavía, ¿no es cierto?, está esperándonos, y que es una maravilla. Esto me hace acordar mucho el Cerro Siete Colores, por eso lo digo. Acá tenemos otro. Acá aparece lo que es muy común de ver en las sierras de Córdoba, que es que las sierras del fondo se ponen azules. Nunca llega a ser de esa intensidad el azul, es cierto. Tampoco se vuelven rosadas de adelante. Pero es que en Nuevo México las tierras tienen colores, tienen tintes, y entonces hay enormes cerros de distintos colores. Sobre todo a ella le interesaban los negros, que aquí tenemos uno negro, al fondo el azul de esas sierras que digo que se ven, y este es en primera toma el rosado casi carnal, porque en estos paisajes todavía se ve el cuerpo humano. Todavía hay nalgas acá, ¿no es cierto? Todavía hay pechos, todavía hay una enorme sensualidad femenina presente en estos cuadros, en esta pintura. Aquí lo tenemos a Stiglitz, viejito camandulero, ¿no? Que se ve que algo tenía el hombre, evidentemente, que ya no sé si lo podremos saber, pero era un hombre absolutamente encantador cuando quería, y era un hombre totalmente trágico, ¿no es cierto?, despótico, ¿no es cierto?, en otras ocasiones. No es nada fuera de lo común dentro de los artistas, ¿no es cierto? Es un poco que hay que recibir todo junto. Aquello que es maravilloso, que es creativo, ¿no es cierto?, con el envoltorio que es el hecho de que normalmente los artistas son difíciles de llevar. Esta es una fotografía, por eso yo les digo la enorme influencia que tuvieron unos con otros. Esto es la Central Station, ¿no es cierto?, nada más que teniendo en cuenta el sol que entra por los vitrales. Y es absolutamente nuevo dentro de la fotografía norteamericana. Aquí ya aparecen las personas debajo, ¿no es cierto?, en su mundo, pero aparece también la grandiosidad de la arquitectura del siglo XIX. Stiglitz fue evolucionando al punto que en un momento dado no pintaba más que nubes. No pintaba nada más que nubes, cielos, que eran abstractos y no lo eran. ¿No es así? A eso dedicó prácticamente el final de su vida. Dije pintar, pero lo que hacía Stiglitz era fotografiarlo, ¿no es cierto? Fotografiaba cielos, aspectos atmosféricos, y se dedicó prácticamente a eso. Hizo una serie de grandes exposiciones al respecto. Y como vemos, George O'Keeffe fue yendo por el mismo camino, porque este es un cuadro de George O'Keeffe. Aquí tenemos en los dos cuadros, uno es una fotografía de esa realidad que es la atmósfera, y aquí tenemos una pintura. Por eso quise dedicarle esta clase, para que nosotros veamos la enorme influencia que hay entre la pintura y la fotografía.
Y cómo hay un engaño en un aspecto de la crítica actualmente. La crítica se ha dedicado a ver que un arte sustituya a otro. Pasa con la literatura también, en que creemos, ¿no es cierto?, que el folletín, que la literatura o de detectives, de alguna manera, que una serie de géneros van a sustituir a la gran novela o a la obra de teatro. Y no es así. Hay lugar para todos en el mundo del Señor. Y por supuesto que hay lugar para todas las artes. En una revista Confirmado, que salía acá en la Argentina en los años 60, en la portada y después también en primera plana, sale una tapa que dice la muerte de la pintura. Y mucha gente se dedica a decretar la muerte de distintas artes porque vienen artes nuevas. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Eso pasó, por supuesto, que en la época del Ditela, en la cual habían nacido las performances, en la cual se estaba mostrando actividades más que obras pictóricas, y que entonces se suponía que eso decretaba la muerte de las artes anteriores. Ahora mismo pasa. Decimos, ya el libro está muerto. Y lo decretamos con una especie de grandilocuencia, como si el hecho de que los libros existieran en la computadora o fuera posible leerlos en la pantalla, tuviera algo que ver con el objeto del libro. Mientras tanto, la gente que no come vidrio y que sabe bien lo que quiere, adora cada vez más los libros, porque hay cada vez menos objetos importantes en el mundo en que vivimos. Los adora como libros antiguos, los adora como una presencia dentro del hogar, y por eso se venden más libros que nunca. Así se dijo en todas las artes, que de pronto la arquitectura, la pintura, la escultura modernas iban a decretar el final de todo un arte. Y esto tiene mucho que ver con una teoría que tiene varios siglos, que dice que el hombre empieza en cero y va recorriendo un camino, ¿no es cierto?, que teóricamente era de mejoramiento, que va recorriendo un camino lineal, en el cual una época va después de otra y que termina, de alguna manera, en la época moderna, en la época contemporánea. Y eso es falso. Lo están demostrando las tremendas inquietudes que tenemos ahora respecto a la filosofía moderna, a las filosofías orientales, que una dice que la teoría esta lineal del cual les hablo, y en cambio en el Oriente se piensa en un mundo cíclico, que siempre vuelve a su lugar, que de alguna manera no va dejando de lado lo que pasó, sino que lo va integrando en un movimiento muy importante. Esto es fundamental para comprender el arte moderno. Darnos cuenta que estos agoreros, de que de pronto ciertas formas están periclitadas, ¿no es cierto?, no tienen nada que ver con la realidad. Porque lo que el hombre siempre buscó, el hombre y la mujer, por supuesto, siempre buscaron, es la profundidad por el arte. La profundidad por el arte. Y es lo que siguen haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo con las pantallas, lo vamos a seguir haciendo. Ahora yo les muestro a ustedes estos cuadros de George O'Keeffe en la pantalla de sus computadoras. Tenemos este sistema maravilloso para comunicarnos, pero eso no quita que nosotros tengamos ganas de vernos, que tengamos ganas de abrazarnos, que de alguna manera además necesitemos la clase personal como una presencia pedagógica. Nada quita lo otro. Todo es bueno bajo el sol. Aquí les quería mostrar de últimas a Georgia en su casa de Tao, porque Georgia vivió 98 años y pintó toda su vida hasta el final. Ciega. Los últimos 10 años estuvo ciega. Pero había aprendido un poco de su marido, de Stiglitz, y se había buscado un compañero mucho más joven, ¿no es cierto? John Anderson, que era un muchacho que tenía mitad de ella, pero que era el que le hacía las pinturas, el que de alguna manera realizaba los tintes para que ella pudiera trabajar, y por supuesto la acompañaba. Y siguió pintando en Tao, en una casa que ahora es museo, que es hermoso de ver, me encantaría ir, yo no la conozco, donde están todas sus obras, y está la enorme planicie de Nuevo México,
delante, eso que ella pintó y trajo su pintura. Aquí está abriendo la ventana, para mañana seguramente, vestida casi como una indígena, ¿no? Estos cinturones que usaba, esta forma de vestir, siempre ella se vistió de negro, nunca salió de ella, pero ya en la época que estuvo tantos años, ¿no?, en México, se iba vistiendo cada vez como una indígena. Y cosa rara, esta irlandesa se parece cada vez más a una indígena, se parece más a una indígena norteamericana. Acá les puse una foto para que lo vean. Aquí la tenemos prácticamente a los 90, 80 y pico de años, ¿no es cierto? Todavía con la creatividad absolutamente incólume. Siguió creando hasta el último día, como les digo. Y está mirando una de los modelos que utiliza o va a utilizar para las pinturas. Bien, creo que acá termina. Venía poco, pero no se me hacía. Acá estamos de nuevo. ¿Ustedes me ven? Bueno, ahora los veo a todos, porque yo cuando doy la clase, veo a algunos de este lado. Ustedes saben que los profesores tenemos el espejo delante nuestro. Cuando tenemos 30 o 40 alumnos al frente, vamos notando al final de la clase, ¿no es cierto? Aquí próximo, a veces a la tarima, vamos notando ciertas caras, ciertas reacciones que tenemos los alumnos. Y eso es un poco lo que nos retroalimenta. Saber cómo va la clase es ver la cara. Así que cuando yo doy la clase y tengo nada más que 2 o 3 caras, me siento un poco solo. Ahora que ya están todos acá, veo que por lo menos siguen sonriendo, lo cual es una gran cosa. Les quería contar otra anécdota de esta pareja, que tiene que ver también con la forma de comunicarnos actualmente. Entre Stiglitz y O'Keeffe se escribieron 25.000 cartas en 40 años. 25.000 cartas que están en la Universidad de Texas, una más linda que la otra. Yo he leído unas 50, 60, 70 que aparecen en internet. Maravillosa. Hay cartas que tienen 40 páginas. O sea que esta pareja, que de alguna manera tenía encontronazos y sacaba chispazos, porque constantemente tuvieron una serie de problemas, se adoraban y se seguían comunicando. Hay que tener en cuenta esto también. Las formas de comunicación no son las que dicen los periódicos ni los medios, no. La forma de comunicación es eso que nos pasa a cada uno de nosotros. Es eso que sentimos cada uno de nosotros hacia otra persona o hacia otras personas. Todos podemos inventar. Estos inventaron una relación en la cual no se veían tanto porque George O'Keeffe iba a New York una vez al año para exponer, pero que mantuvieron una tremenda comunicación. Miren lo que dice él en una de las cartas. A veces pienso que voy a volverme loco. Significas tanto para mí que no deberías acercarte a mí. Acercarte puede traerte oscuridad en lugar de luz. Y una criatura como tú debería vivir siempre en la luz. Esta relación de alejamiento y acercamiento, ¿no es cierto? Por otra parte, me gustaría leerles al final una... George O'Keeffe no solamente escribió cartas, escribió muchísimas sentencias en las cuales se han hecho libros, que son realmente interesantes para leer para los que comienzan con la pintura o para los artistas. Dice, no copio las cosas enteras, sino fragmentos, porque pinto lo que me parece importante, o me hace sentir emociones dentro del todo. Miren qué hermosísima frase. Está el todo, el mundo que nos rodea, pero hay algo pequeño, a veces infinitesimal, a veces oculto, que otros no ven, y que es lo que nos hace emocionar. Justamente es lo que los artistas sacan a la luz. También dice, la mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no. Si se mira detenidamente una flor,
se tiene todo el mundo delante nuestro. Fíjese que esto nos hace repensar sobre cómo estamos utilizando esta maravilla de los ojos. Bueno, yo ahora que me operó veo demasiado bien. Veo demasiadas cosas. Me he dado cuenta que mi escritorio por ahí tiene polvo debajo, ¿no es cierto? Y en la biblioteca hay arañas, y cosas que yo no veía hace tiempo. Y que, por supuesto, mi nieta Catalina ve perfectamente porque le encantan las arañas y juega con ellas. Entonces, ahora yo las veo verdaderamente como las ve Catalina, y aquí en el campo hay arañas por todos lados. Y sí, va apareciendo un mundo. Pero, sacando de la broma, ¿cómo nosotros tenemos que mirar esta demostración de la maravilla divina que es el mundo? En su detalle. Someternos, ¿no es cierto?, a cada cosa. Convivir con ella. Elegir objetos. Por eso tenemos objetos en las casas, porque nos gusta mirarlos. Y de igual manera en la naturaleza, en las calles de la ciudad, ¿no es así? Elegir objetos que son aquellos que nos hacen mejor al espíritu. Que de algo con lo cual nosotros podemos compartir la belleza del mundo. ¿No es así? Será en un parque, será en una obra pictórica, pero sí elegir. Por eso ella dice perfectamente, si se mira detenidamente una flor, se tiene todo el mundo delante nuestro. Bueno, creo haberles demostrado que había una influencia muy grande entre la pintura y la fotografía. Creo haber además puesto la patada inicial en este análisis que vamos a hacer en las próximas clases entre la pintura abstracta, ¿no es cierto?, y la pintura figurativa. De esta lucha que han seguido muchísimos pintores argentinos. Y por eso a mí me gusta muchísimo la figura de Alonso, y estoy escribiendo la novela de Carlos Alonso, porque me interesa muchísimo cómo resistieron algunos de ellos. Cómo además la abstracción, que es una forma, por supuesto, maravillosa de pintura, fue utilizada por grandes pintores y también fue utilizada por gente que no sabía pintar, sencillamente, o que no quería pintar. O sea, así que eso tiene que ver. La última frase de George O'Keeffe que quiero leer dice, cuando yo estaba ciega, decía, puedo ver lo que quiero pintar. Lo que hace que quiera pintar todavía está allí.